Eso estaba siendo probado en ese momento. Estaba sufriendo de un horrible tic facial. El mundo conocía a Jim Carrey por su sonrisa eléctrica, energía salvaje y papeles que iluminaban las pantallas en La Máscara. Bruce Almighty y muchos otros. Era el rey de la comedia, el hombre que podía hacer reír a millones con solo una mirada. Pero detrás de esa risa, algo se estaba rompiendo en silencio. La fama, la fortuna y las luces brillantes ocultaban una lucha más profunda. A los 55 años, Carrey se alejó del mismo mundo que lo convirtió en una leyenda. Ahora, por primera vez, revela la verdad. Una historia que no solo es desgarradora, sino profundamente inspiradora. El ascenso, de comediante a superestrella. El viaje de Jim Carrey a la fama en Hollywood no comenzó con fama o comodidad. Nació el 17 de enero de 1962 en Newmarket, Ontario, Canadá, en una familia de clase trabajadora. Su padre, Percy, era contador y músico, mientras que su madre, Kathleen, se quedaba en casa. Por un tiempo breve, su vida fue estable, pero cuando su padre perdió su trabajo, la familia cayó en problemas financieros. En un momento, los Carrey incluso vivieron en una furgoneta mientras el joven Jim trabajaba por las noches como conserje en una fábrica para ayudar a mantenerlos. Desde muy joven, Jim usó el humor como una forma de sobrellevar las dificultades. Era tímido en la escuela, pero descubrió que hacer reír a la gente le daba un sentido de pertenencia y confianza. Sus maestros a veces le permitían hacer rutinas de comedia al final del día escolar, lo que le ayudó a darse cuenta de que la risa podía ser su don. Para cuando era adolescente, Jim ya estaba experimentando con imitaciones y comedia stand-up. A los 15 años, comenzó a actuar en clubes de comedia de Toronto. Y había mucho trabajo por hacer. Debíamos sobrevivir a los elementos. Al principio no fue glamuroso. A menudo fracasaba en el escenario, a veces enfrentándose al silencio o a los abucheos del público. Aún así, no se rindió. Practicó incansablemente, perfeccionando imitaciones de personas famosas como Clint Eastwood, Elvis Presley y Jack Nicholson. Bueno, supongo que vamos a tener un holocausto nuclear. Para cuando tenía 18 años, ganaba cheques pequeños pero constantes como comediante de stand-up, aunque la familia aún tenía dificultades económicas. Su gran oportunidad llegó cuando Rodney Dangerfield, el legendario comediante estadounidense, vio a Carrey actuar en Toronto en 1979. Dangerfield estaba impresionado y lo invitó a participar en su gira como acto de apertura. Esto le dio a Carrey su primera exposición ante el público en los Estados Unidos. Poco después, se mudó a Los Ángeles para dedicarse más seriamente a la comedia. A principios de la década de 1980, Carrey actuaba regularmente en The Comedy Store, en Hollywood, perfeccionando sus habilidades y haciendo conexiones. Audicionó para Saturday Night Live, pero no fue contratado, lo cual fue un revés en ese momento. Aún así, la determinación de Carrey nunca flaqueó. Consiguió papeles menores en cine y televisión, pero su carrera no despegó hasta 1990, cuando fue elegido para el programa de comedia de sketches In Living Color. In Living Color, creado por Keenen Ivory Wayans, se convirtió en un fenómeno cultural. Carrey fue uno de los pocos miembros blancos del elenco en el programa, y sus personajes extravagantes, como el superhéroe propenso a accidentes Fire Marshal Bill, rápidamente lo convirtieron en un favorito de los fanáticos. Esta plataforma lo lanzó al estrellato y le abrió las puertas a las películas de Hollywood. Luego vino el año 1994, que los críticos a menudo llaman el año milagroso de Jim Carrey. En solo 12 meses, se estrenaron 3 películas protagonizadas por él: Ace Ventura, Detective de Mascotas, La Máscara, y Tonto, y Retonto. Cada una fue un gran éxito de taquilla. Ace Ventura lo convirtió en un nombre familiar. Oye, Ventura, ¿has hecho algún buen arresto últimamente o eran correas? Mientras que La Máscara le valió nominaciones al Globo de Oro y a los premios de Music Television. Tonto y Retonto, coprotagonizada por Jeff Daniels, se convirtió en una de las comedias más taquilleras de la década. Ese mismo año, Carrey también firmó un contrato innovador de $10 millones para The Cable Guy,
una suma enorme para un actor de comedia en ese momento. Su carrera se disparó y rápidamente se convirtió en una de las estrellas más rentables de Hollywood. A mediados de la década de 1990, Jim Carrey no era solo un comediante, era un ícono cultural. Los niños imitaban sus frases célebres, los adultos se maravillaban con su comedia física y los estudios competían por contratarlo para nuevos proyectos. Necesitaba algo de tiempo para reevaluar mis metas y conectar con mi verdadero yo. Hiciste eso en un día. Imagina lo que podría hacer con 7. Pero a medida que su fama crecía, también lo hacían las demandas sobre él. Hollywood le ofrecía riqueza y reconocimiento, pero también lo sometía a una presión constante para superarse a sí mismo. Cada película tenía que ser más divertida, más ruidosa y más exitosa que la anterior. Mientras los fanáticos veían su sonrisa tonta y su energía desenfrenada en la pantalla, por dentro, Carrey comenzaba a sentir las primeras grietas de la duda. En muchos sentidos, cuanto más alto subía, más vacío se sentía. Su ascenso de un adolescente canadiense pobre a uno de los actores más famosos del mundo parecía un cuento de hadas. Do not go in there. Pero la fama no siempre es el final feliz que parece ser. Esta tensión, la alegría del éxito mezclada con el silencioso dolor de la vacuidad, prepararía el escenario para todo lo que vendría después. Las grietas detrás de la risa, detrás de la energía contagiosa de Jim Carrey y sus actuaciones cómicas sin límites, una realidad diferente se estaba formando silenciosamente. A medida que la carrera de Jim se disparó en la década de 1990, también lo hicieron las demandas que se le imponían. El público esperaba más acrobacias físicas, actuaciones más ruidosas y risas más grandes. ¿Tú crees? ¿Por qué querría que te encontraras con ella en un bar a las 10 de la mañana? Solo pensé que era una alcohólica empedernida. Agentes, estudios y entrevistas promocionales añadieron capas de presión. Con el tiempo, su exuberancia en el escenario se volvió más difícil de mantener, no porque hubiera perdido su talento, sino porque empezaba a sentirse vacía. En entrevistas y declaraciones públicas, Carrey reconoció el costo emocional de este ritmo implacable. Habló de una sensación de desesperación a bajo nivel que surgió cuando se dio cuenta de que estaba interpretando constantemente un personaje, no solo en pantalla, sino también fuera de cámara. Este sentido de desconexión era, en su opinión, una especie de depresión, una señal de que estaba desconectado de su verdadero yo, no solo una enfermedad emocional. En lugar de etiquetar lo que sentía como depresión clínica, Carrey lo reformuló como lo que él llamaba una especie de descanso profundo. Afirmó que este sentimiento surgía cuando estás exhausto de interpretar un personaje para otros y de intentar mantener una imagen que no es realmente tuya. También reveló que una vez había dependido de medicamentos antidepresivos como Prozac. Aunque inicialmente útiles, llegó a creer que ocultaban problemas más profundos en lugar de resolverlos. Carrey señaló el peligro de permanecer en medicación indefinidamente, ya que podría ser una forma de evitar enfrentar el verdadero dolor emocional. Describió cómo estas drogas pueden atenuar las señales que tu mente y cuerpo usan para decir que algo necesita cambiar. Aunque Hollywood lo lanzó al estrellato, el trabajo de Carrey exigía mucho más que simplemente decir líneas. My guess is Finkel was snooping around, but actor recognized him. End of story. Finkel took it personal. Su papel en Man on the Moon, donde interpretó a Andy Kaufman, requirió una inmersión total en la psique de Kaufman. Carrey se mantuvo en el personaje incluso fuera de cámara, a veces durante días seguidos. Describió esta experiencia como psicótica en ocasiones, destacando cómo afectó profundamente su estado mental. Ese nivel de actuación de método, una desaparición de sí mismo en otro, difuminó la línea entre actuación e identidad personal. Después de la película, Carrey reflexionó sobre la experiencia como una especie de desenredo espiritual. Dijo, las personalidades son a menudo solo ideas que juntamos, no quienes realmente somos. La intensidad de la fama a menudo viene a costa de la conexión personal. La imagen pública de Carrey como un genio cómico de cara elástica creó expectativas que dejaban poco espacio para la vulnerabilidad. Se sentía visto, pero no necesariamente conocido. Para muchos, él era una máquina de risas de un solo hombre. Pero cuando Carrey intentó compartir sus luchas internas, el mundo a menudo no entendió. Como él explicó una vez, si siempre se espera que entretengas, reconocer el dolor puede sentirse como una traición a las expectativas. Con el tiempo, esto crea aislamiento, una soledad que amplifica las grietas detrás de la risa, tragedia y transformación. Incluso mientras Jim Carrey luchaba con el agotamiento y la depresión,
La vida le dio pérdidas desgarradoras que impulsaron aún más su transformación. En el año 2015, Carrie enfrentó uno de los capítulos más oscuros de su vida. Su novia, Catriona White, falleció trágicamente a la edad de 30 años. La noticia conmocionó no solo a Carrie, sino también a los fanáticos de todo el mundo. A una nueva demanda que enfrenta Jim Carrey, su exnovia, los analgésicos que luego usó para quitarse la vida. Su relación había sido complicada, con momentos de cercanía y distancia, pero la pérdida repentina dejó a Carrey devastado. La tragedia se intensificó cuando Carrey se vio envuelto en una demanda por muerte injusta, presentada por la familia de White. Alegaron que Carrey había proporcionado medicamentos recetados que contribuyeron a su fallecimiento. Carrey negó rotundamente las acusaciones, calificándolas de una terrible vergüenza, y diciendo que no cedería a lo que creía que era un intento de explotar el dolor. Finalmente, el caso fue desestimado en el año 2018, pero no antes de años de titulares dolorosos y escrutinio público. Perder a un ser querido siempre es devastador, pero para Carrey, el dolor se vio magnificado por la mirada del mundo. Las cámaras de los paparazzi lo seguían, los tabloides especulaban sobre su vida privada, y los procedimientos legales se convirtieron en noticias de primera plana. En lugar de poder llorar en silencio, Carrey tuvo que lidiar con su dolor mientras millones de extraños lo analizaban. En el funeral de Catriona en Irlanda, Carrey llevó su ataúd, un momento que fue ampliamente fotografiado y simbolizó el peso que estaba cargando, tanto física como emocionalmente. Para él, no era solo la pérdida de una pareja, también fue otra señal de que la fama no podía protegerlo de los dolores más profundos de la vida. Carrey luego reflexionó sobre cómo el foco de atención puede intensificar el dolor. La fama, que una vez le dio alegría y admiración, ahora se sentía como una lupa sobre su sufrimiento. Cada emoción se convirtió en propiedad pública. En entrevistas, explicó que a menudo se sentía como un hombre con una máscara, obligado a seguir sonriendo incluso cuando estaba roto por dentro. Este periodo marcó un punto de inflexión. En lugar de redoblar sus proyectos en Hollywood o enterrarse en el trabajo, Carrey comenzó a alejarse. Se dio cuenta de que las películas, las entrevistas y las alfombras rojas no podían sanar sus heridas. En cambio, buscó algo más profundo. Después de la muerte de Catriona, Carrey comenzó a hablar más abiertamente sobre la identidad, el ego y las ilusiones de la fama. Insistió en que lo que la gente piensa como Jim Carrey no es su verdadero yo, sino más bien un personaje creado para el mundo. En una entrevista, dijo sin rodeos, Jim Carrey no existe. Con esto, quería decir que nuestros nombres, carreras y roles son todos constructos temporales, máscaras que usamos pero no definen el verdadero yo. Esto no era autocompasión. Carrey no se estaba pintando a sí mismo como una víctima de Hollywood. En cambio, estaba tratando de comunicar una nueva perspectiva, que perseguir la fama, la fortuna y la validación externa no puede dar paz duradera. Lo que importa, sugirió, es la verdad interior y aprender a vivir más allá de las etiquetas. La tragedia obligó a Carrey a reexaminar todo lo que valoraba. Donde antes buscaba aplausos, ahora buscaba silencio. Donde antes prosperaba en el desempeño, ahora se volvía hacia la reflexión. El dolor no lo destruyó, sino que se convirtió en el suelo donde su transformación echó raíces. Al reconocer públicamente su sufrimiento, Carrey también ayudó a eliminar el estigma de las conversaciones sobre la salud mental y el duelo. Los fans comenzaron a verlo no solo como un ícono de la comedia, sino como un ser humano que navega por los mismos desamores que tocan a todos. Su vulnerabilidad lo hizo más relatable y, de una manera extraña, más inspirador. El despertar espiritual. A medida que Jim Carrey se alejó de Hollywood y enfrentó luchas personales, comenzó a buscar algo más profundo que la fama o la fortuna. Esta búsqueda se convirtió en lo que muchos llaman su despertar espiritual, un viaje que cambió no solo cómo vivía, sino cómo se veía a sí mismo. Carrey comenzó a sumergirse en libros, ideas y maestros que hablaban sobre la naturaleza del yo, el ego y la ilusión de la identidad. Se sintió atraído por las enseñanzas de Eckhart Tolle, un escritor espiritual que hablaba sobre vivir en el momento presente y dejar ir el falso yo. Solo podemos alimentarnos de una frecuencia vibratoria o emocional similar. Carrey ha citado a menudo a Tolle y ha explicado cómo estas ideas le ayudaron a alejarse de la máscara de la celebridad. También mostró interés en el budismo, la meditación trascendental y otras prácticas que fomentan la quietud.
Estos caminos espirituales le dieron herramientas para calmar su mente y reconocer que la búsqueda interminable de atención en Hollywood era una trampa. En el año 2017, Carey dio una entrevista en la alfombra roja de la Semana de la Moda de Nueva York que dejó a la gente atónita. Cuando le preguntaron por qué estaba allí, dijo: "No hay un yo, solo hay cosas sucediendo". Muchos pensaron que estaba bromeando o actuando de manera extraña, pero Carey explicó más tarde que hablaba en serio. Ya no creía en la idea de un yo fijo. Para él, la identidad era solo una colección de historias que las personas cuentan sobre sí mismas. No creo en los íconos, no creo en las personalidades. Creo que la paz está más allá de la personalidad. Otro momento que se volvió viral fue cuando dijo: "La depresión solo ocurre cuando necesitas un descanso profundo del personaje que has estado interpretando en el mundo". Estas palabras resonaron con millones que sentían la presión de desempeñar roles que no eran realmente ellos mismos, en lugar de ser visto como loco. Muchos comenzaron a ver a Carey como alguien que había encontrado sabiduría a través del sufrimiento. Una de las formas más visibles en que Carey expresó su despertar espiritual fue a través de la pintura. En el año 2017, se lanzó un cortometraje documental llamado Jim Carrey, I Needed Color, que mostraba su enorme estudio lleno de lienzos grandes y coloridos. Carey explicó que pintar se convirtió en una forma de meditación para él. Cuando tomaba un pincel, no estaba actuando, interpretando ni fingiendo. Simplemente estaba creando. Su obra de arte a menudo reflejaba temas de amor, dolor, política y espiritualidad. A través de colores y formas, pudo explorar sentimientos que las palabras y la comedia no podían capturar. Algunos críticos se sorprendieron por la fuerza cruda de su arte, mientras que los fanáticos lo vieron como prueba de que la creatividad puede tomar muchas formas. Hace 6 años, en un momento en que intentaba sanar un corazón roto, decidí, bueno, tal vez pinte. Para Carey, no se trataba de vender pinturas o recibir elogios. Se trataba de encontrar libertad. Junto con la pintura, Carey también adoptó una vida más tranquila rodeado de naturaleza. A menudo hablaba de cómo estar en las montañas, observar el océano o sentarse en silencio le daba más paz que cualquier estreno de película. La meditación se convirtió en parte de su rutina diaria, ayudándole a mantenerse centrado y conectado con el momento presente. Describió este cambio de manera sencilla: "He tenido suficiente. He hecho suficiente. Soy suficiente". Esta declaración, que hizo alrededor de los 55 años, resumió su nueva filosofía. En lugar de perseguir más papeles, más fama o más aplausos, eligió aceptar que ya tenía suficiente. Esa realización le permitió dejar Hollywood sin arrepentimientos. Ya no era solo el comediante que hacía reír al mundo con Ace Ventura o La Máscara. Ahora, era un hombre que hablaba sobre verdades más profundas, sobre identidad, ego y el significado de la vida. Sus palabras y arte llegaron a personas que nunca habían sido fanáticas de su comedia, mostrando que su legado ya no se trataba solo de películas. La vida después de Hollywood. Cuando Jim Carrey llegó a mediados de sus 50 años, tomó una decisión que sorprendió al mundo. Se alejó de Hollywood. Después de décadas de trabajo incesante, decidió que era momento de vivir de manera diferente. Para los fanáticos que crecieron viéndolo en éxitos de taquilla, su ausencia se sintió extraña. Pero para Carrey, fue el comienzo de una vida llena de paz, creatividad y libertad. La nueva vida de Carrey es mucho más tranquila que las alfombras rojas y las cámaras destellantes de su pasado. En lugar de largos rodajes de películas, pasa gran parte de su tiempo pintando en su estudio de arte. Enormes lienzos cubren las paredes, llenos de colores brillantes y rostros audaces. Carrey ha dicho que cuando pinta, se siente libre de presión. No se trata de dinero o fama, sino de expresarse honestamente. Junto con la pintura, Carrey practica la meditación. Explicó en entrevistas que la meditación le ayuda a mantenerse presente y evitar ser arrastrado por el ruido del mundo exterior. Y de repente me vi lanzado a esta sensación expansiva y asombrosa de libertad. También pasa tiempo en la naturaleza, disfrutando de las montañas, el océano y momentos tranquilos que le brindan paz, un marcado contraste con el caos de Hollywood. Aunque Carrey se alejó de la industria, no cerró la puerta por completo. Regresó en 2020 con Sonic the Hedgehog y nuevamente en 2022 para Sonic the Hedgehog 2, interpretando al villano, Dr.
Robotnik. Estas películas lo presentaron a una generación más joven que quizás no creció con Ace Ventura o La Máscara, pero incluso en estos regresos, Carrey fue claro, solo aceptaría proyectos que realmente le interesaran. Dijo a las agencias de noticias que estaba bastante serio sobre retirarse, pero si un guión extraordinario lo inspiraba, podría reconsiderarlo. Su mensaje era simple. Ya no trabajaba por fama o dinero. Si regresaba, sería por amor, no por obligación. Carrey también usó su plataforma para causas que le importaban. Habló abiertamente sobre política, desigualdad y el medio ambiente. A veces, sus opiniones francas causaban controversia, pero Carrey decía que era más importante decir la verdad que quedarse callado. Expresaba sus creencias tanto a través de discursos como de pinturas, que a menudo llevaban mensajes políticos. Para Carrey, este activismo estaba conectado con su filosofía. Quería vivir auténticamente sin ocultar sus valores para complacer a otros. Esta honestidad marcó otro fuerte contraste con el antiguo sistema de Hollywood, donde a menudo se animaba a los actores a mantenerse callados sobre política. Los fans a menudo deseaban más películas, pero Carrey dejó claro que no tenía remordimientos. En una entrevista de 2022, explicó: «Tengo suficiente. He hecho suficiente. Soy suficiente». Esa breve declaración se convirtió en el corazón de su mensaje. Después de décadas persiguiendo aplausos, finalmente se dio cuenta de que la alegría no venía de la aprobación externa, sino de la paz interior. Esta elección también destacó la diferencia entre lo que el mundo quería de Carrey y lo que Carrey quería para sí mismo. El mundo quería más comedias, más caras graciosas, más personajes, pero Carrey quería pintar, meditar y vivir tranquilamente. Al decir no, demostró que la verdadera libertad significa elegir tu propio camino, incluso cuando millones de personas esperan otra cosa. Aunque dejó Hollywood, el impacto de Jim Carrey en el cine y la cultura sigue siendo enorme. Películas como The Truman Show, Eternal Sunshine of the Spotless Mind y Dumb and Dumber continúan siendo vistas y amadas. Los comediantes más jóvenes lo consideran una influencia, y su estilo único de humor cambió la forma en que se hacía comedia en la pantalla. Pero su legado no se trata solo de hacer reír a la gente. Al compartir sus luchas con la depresión, su dolor y su filosofía, Carrey dejó una huella más profunda. Mostró que incluso alguien en la cima de la fama puede sentirse perdido y que la sanación es posible cuando dejas de fingir y comienzas a ser fiel a ti mismo. La decisión de Jim Carrey de dejar Hollywood no fue por rechazo, sino por libertad. Después de años persiguiendo aplausos, luchando contra la depresión y enfrentando pérdidas personales profundas, se dio cuenta de que el foco de atención nunca podría traer paz duradera. A través de la pintura, la meditación y la espiritualidad, descubrió que la felicidad proviene de la autenticidad, no de la fama. Cuando dijo: «He tenido suficiente, he hecho suficiente, soy suficiente», marcó el final de una historia y el comienzo de otra. Su mayor lección es clara: la verdadera alegría no está en ser admirado por el mundo, sino en aprender a vivir sin necesitarlo.